Well, welcome, Leonardo. Thank you so much to accept this invitation. We are taking advantage of this webinar to learn from a lot of scientists, and we are really thankful that you take this time to share your work with us, with our students, our professors, and some other people that are connected. So thank you so much, Leonardo. Muchas gracias, Frank. Gracias por la invitación. Voy a hablar en español en esta vez. Tengo algunos invitados que tal vez lo prefieren así. Muchas gracias por la invitación a la gente de Yachay. Para mí es un placer compartir con ustedes en esta charla, un poco conversar sobre qué significa hacer a veces ciencia aquí en el país desde un punto de vista muy personal, ¿no? De las cosas que uno ha pasado o ha tenido que sufrir o a veces sufrir al querer hacer ciencia en nuestro país. ¿Qué es lo que voy a conversar el día de hoy? Bueno, una pequeña introducción, algo de la exfoliación electroquímica. Lo que quiero yo mostrar ahora es cómo hemos trabajado en el laboratorio de materia condensada en la Escuela Politécnica Nacional. Puramente trabajo que hemos realizado ahí. Voy a mostrar algo de la exfoliación electroquímica que hemos hecho con este material llamado el grafeno, la caracterización de estas tintas, la fabricación de un sensor de presión, y también otra aplicación muy interesante en la que estamos trabajando intensamente en este último tiempo son los electrodos para desalinización y deionización capacitiva. Y al final ofreceré algunas conclusiones. Como primer momento, quisiera hacer un pequeño homenaje en estos tiempos de coronavirus y de esta situación extraordinaria en la que estamos viviendo. Les quería mostrar aquí que la primera imagen obtenida de un coronavirus fue realizada por Jun Almeida, que la obtuvo en el año 66, justamente usando ese microscopio electrónico que vemos ahí. Y a la derecha está una de las primeras imágenes del coronavirus. Realmente un homenaje porque fue una mujer fue la primera que obtuvo estas primeras imágenes del coronavirus, y el trabajo, la dedicación y la perseverancia para obtener en esos años imágenes que eran completamente nuevas. En aquellos tiempos el coronavirus no llamaba mayormente la atención, era más casi como otro tipo de virus de la gripe o del resfriado. Entonces, de alguna forma, estas imágenes son importantes. ¿Y por qué? ¿Por qué con la microscopía electrónica? De alguna forma, mi primer trabajo, como un poco el título de la charla, es un paseo por el grafeno o lo que me ha tocado un poco pasar. Yo comencé a trabajar en grafeno cuando estaba en los laboratorios, en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, hace unos 5 años. Ahí tuve la oportunidad de hacer microscopía electrónica de alta resolución, utilizando instrumentos altamente sofisticados. Tuve la oportunidad de estar en este laboratorio nacional, que tiene también una historia interesante. Ahí fue donde se hicieron los primeros trabajos de enriquecimiento de uranio en la Segunda Guerra Mundial. Fue un laboratorio creado para prácticamente ayudar en el proyecto Manhattan. Hoy en día es un laboratorio con con una amplitud de intereses en investigación, desde ciencia básica, ciencia aplicada, etc. Y un fuerte del laboratorio es la microscopía electrónica. El grupo en que trabajaba, que lo muestro ahí, una mezcla de experimentalistas y teóricos. Y teníamos acceso a estos instrumentos de muy alta calidad y de muy alto costo. Y es justamente lo que a uno muchas veces le ocurre cuando sales del país, tienes la oportunidad de trabajar en estas instituciones o universidades importantes, utilizando instrumentos, utilizando equipos sofisticados. Sin embargo, cuando regresas al país, te ves ahí con la duda o
o en la disyuntiva de qué debes hacer para mejorar o qué investigación vas a poder llevar adelante. Tomando en cuenta que en nuestro país carecemos de muchas circunstancias de infraestructura, carecemos a veces obviamente, la masa crítica y el sistema mismo de las universidades a veces no permite hacer una investigación importante. La inversión de los recursos es grande. Entonces, yo regreso de Oak Ridge a Ecuador y bueno, entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, la respuesta fue, bueno, bueno en Oak Ridge tuve la oportunidad, ¿no?, de hacer trabajos de este estilo, estudiar grafeno, en estos patrones de Moiré que se ven ahí en la figura, hacer ILS, extraer la información espectroscópica en este sistema de bicapas de grafeno, que hoy por hoy ha traído mucho la atención, en particular para estudios teóricos, estudios experimentales de estas bicapas que han mostrado para ángulos muy chiquitos propiedades superconductoras, etc. En nuestro caso estudiamos estas bicapas en aquella vez y estos datos de alguna forma ya los presenté en el Congreso de Yachay que organizó en Galápagos del año anterior. Pero eso fue un poco los resultados que obtuvimos, papers o, bueno, resultados interesantes de un trabajo valioso. Pero bueno, eso fue hecho allá en Estados Unidos, en otras circunstancias. Entonces, dado eso, una vez que regresé a Ecuador, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, y la respuesta fue, me voy de nuevo. Tuve la oportunidad en el mismo año que regresé de Oak Ridge, salir a la Universidad de los Andes, visitar la Universidad de los Andes, y ahí está una persona bastante conocida por la gente de Yachay, Edgar Patiño. Fui a visitar su laboratorio para, justamente, quería aprender algunas técnicas que él ha desarrollado y algunos intereses que podrían relacionados a investigación. Por buena coincidencia, una de las profesoras en la Universidad de los Andes es Jenny Hernández. Jenny Hernández es, si tal vez no lo conoce, la primera autora de uno de estos papers, de los papers más, tal vez más, de los papers clásicos en grafeno, justamente lo que se denomina la producción por exfoliación líquida de grafito. Es decir, el tratar de desarrollar otras técnicas para fabricar grafeno o estas multicapas de grafeno de una manera un poco más económica, ¿no? Y tal vez escalables. Ella pertenecía al grupo de Jonathan Coleman, que es de alguna forma el líder en trabajos de este estilo, ¿no? En trabajos de aplicaciones o de tratar de hacer el grafeno un material aplicable o que pueda ser usado en forma económica o con diferentes aplicaciones. Entonces, fue realmente una excelente oportunidad en la cual pude conocer a Jenny y aprender algunas de las técnicas que justamente de alguna manera han dado origen al trabajo que hemos realizado en el laboratorio de materia condensada en la Politécnica desde hace 5 años. Y también aquí viene un poco la visión de lo que hemos querido hacer en este tiempo, poco a poco, que se ha ido formando poco a poco. Es claro, si estamos en un país subdesarrollado y existen demandas de lo que debe hacer la universidad, de lo que debe hacer de lo que deben hacer los profesores de la universidad, las respuestas que debe dar a la sociedad. Alguna vez conversaba con un científico en Oak Ridge y me mencionaba, bueno, tal vez países como Ecuador, como ustedes, deben tal vez seguir un poco el modelo de Irlanda, bueno, que ya es decir bastante, pero como el modelo de Irlanda, en el cual la investigación un poco se dirige a cuestiones un tanto, si se quiere, aplicadas. Eso no significa que no sea investigación de alto nivel. Jonathan Coleman publica en Science, no sé, cada año, cada 6 meses, es un modo, una cantidad increíble de generar conocimiento. Entonces,
tal vez es posible tener ideas relacionadas a aplicaciones de materiales como el grafeno u otros, y que lo podamos hacer acá en el país. Esa un poco era mi idea inicial y general. Entonces, tú necesitas por lo menos necesitas tres cosas para hacer investigación, de alguna forma podríamos decir seria. Síntesis de materiales, necesitas caracterización de materiales y necesitas tener teoría para entender lo que está pasando. La parte de caracterización implica el acceso a equipos, y muchos de ellos pueden ser equipos altamente sofisticados. Pero la ventaja es que, bueno, si necesitas un microscopio costoso, bueno, tal vez si tienes las conexiones puedes ir a ese lugar y hacer las mediciones. O poco a poco las universidades van adquiriendo instrumentación, van adquiriendo equipos y por ahí algo puedes resolver. En la parte de teoría, bueno, a la final es tener un profesional, un profesor o alguien que conozca, por lo menos desde el punto de vista logístico, lo que necesitas es una buena computadora o acceso a recursos computacionales sólidos, algo un poco más es posible hacer. Entonces, un poco nosotros, la idea era tal vez centrarnos en la síntesis de materiales. O sea, necesitamos muestras para poder caracterizar, para poder hacer teoría, necesitamos muestras. Y ese también es uno de las grandes dificultades que uno encuentra acá en el país. Yo puedo tener acceso a excelentes microscopios electrónicos, pero lamentablemente las muestras que fabricamos acá todavía no están para hacer, o algunas, ¿no? Por supuesto, no están para tal vez ser utilizadas en esos microscopios altamente sofisticados. Entonces, bueno, por ahí era el asunto, ¿no? Comencemos a hacer síntesis de materiales, ¿sí? Con estas técnicas un poco asequibles. Y un poco la idea, si ustedes ven esta gráfica famosa de la fabricación del grafeno, tengo en el eje X del precio de producción en masa y en el eje Y la calidad. Entonces, claro, como ustedes saben, hay un montón de técnicas para fabricar grafeno. CVD, la técnica tal vez la más importante, por sus aplicaciones industriales, por la calidad del material que se tiene. Sé que en Yachay se va a implementar justamente un laboratorio de CVD, eso es sin duda un enorme avance. Pero claro, eso se necesita un equipamiento, se necesita conocimiento, se necesita comprar todo lo necesario para poder realizar CVD. Por otro lado, tenemos ahí en la esquina izquierda la exfoliación líquida. El precio es bajo, relativamente bajo de producción, la calidad tal vez no está al nivel de CVD, pero te permite hacer otras cosas, te da cierta versatilidad con los materiales que obtienes. Puedes obtener una tinta, ¿sí? Una tinta que tal vez es fácil de aplicarla en diferentes circunstancias. Entonces, bueno, este es el trabajo, simplemente aquí voy a mostrar uno de los trabajos de uno de mis estudiantes de tesis, Cristian Zumba. Él ahora está en Holanda, en la Universidad de Groningen, ya debe estar está terminando ya su maestría. Y él le dedicó mucho y fue, digamos, el primer estudiante que comenzó a sintetizar o a trabajar en grafeno en la Politécnica. Como ustedes saben, el grafeno es esta estructura hexagonal, ¿sí? Con una serie de propiedades muy interesantes, sofisticadas y algunas de ellas exóticas, muchas de ellas altamente exóticas. Tiene una excelente conductividad térmica, es uno de los materiales más delgados y evidentemente uno está buscando aplicaciones todo el tiempo o buscar ese nicho donde tal vez el grafeno sea superior o este material sea superior a otros como el silicio. Por lo menos el grafeno lo que sí nos ha dado es toda una gran familia de materiales a los cuales podemos ahora identificar. Sabemos que hay el disulfuro de molibdeno, nitruro de boro y toda una serie de materiales bidimensionales, todos también con una serie de propiedades interesantes y que en principio nos deberían producir también aplicaciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que existe? Hay diferentes modos de fabricación si he mencionado algunos, del grafeno. Lo que nos interesa a nosotros es estos modos un poco más bajo costo, más sencillos, que podamos implementarlos en el laboratorio. Cuando uno, como les digo, uno regresa a la universidad y prácticamente no hay nada, ¿no? O sea, es comenzar desde cero. Entonces, tenemos aquí el grafito, simplemente la idea es fabricar una tinta.
varias maneras. Una de ellas puede ser la reducción del óxido de grafeno. El óxido de grafeno se fabrica a través de un proceso químico más o menos complejo. Se le somete a reducción, puede ser por temperatura, y uno obtiene la estructura, lo que se denomina el grafeno reducido. La exfoliación líquida es esta agitación, puede ser por ultrasonido o por un rotor, creando estas burbujas o estos fenómenos de cavidad que hace que el grafeno se pueda exfoliar, o que el grafito se pueda exfoliar. Y por último, la exfoliación electroquímica. Cuando visité la Universidad de los Andes, justamente Jenny Hernández, que había comenzado con esto de la exfoliación líquida, estaba trabajando bastante en exfoliación electroquímica. Y te voy a explicar ya en un momento en qué consiste. Este es un poco el setup del laboratorio, el setup el setup que utilizamos para producir el grafeno. Simplemente, ustedes pueden ver a la izquierda, tenemos simplemente 2 láminas de grafito en una solución de ácido sulfúrico y a una diferencia de potencial, ¿sí? El proceso de exfoliación ya le voy a explicar en un minuto. Simplemente lo que hacemos acá es, en esa diferencia de potencial, más o menos 1 hora, el material comienza a exfoliarse, y después de un proceso de filtrado y sonicación, obtenemos también un proceso de centrifugación para ir simplemente separando el material más liviano del material más pesado. La idea general es que si uno imagina el grafito es una serie de capas de grafeno, al momento de exfoliar el material voy a tener pedazos, voy a tener, exfoliar significa pelar, ¿no? El grafito tiene esta propiedad, o simplemente la interacción entre las capas, lo que llamaríamos grafeno, es relativamente débil, interacciones de Van der Waals. Entonces, lo que hacemos es separar el material, pero por supuesto esta separación no es perfecta y habrá pedazos más grandes, más gruesos, más delgados. Se centrifuga esto para separar lo que nos interesa, y a la final lo que obtienes es una tinta, ¿sí? Una tinta de grafeno, una tinta de este material exfoliado. El proceso de exfoliación es interesante de estudiarlo. Lo que ocurre son dos fenómenos, una intercalación y una podríamos llamar una separación, y el proceso de exfoliación en sí. Entonces, las placas, simplemente las placas de grafeno o del grafito, cuando aplicamos la diferencia de potencial en esta solución de ácido sulfúrico, los primeros, entonces voy a tener una OHs en el solvente, ¿sí? Debido a la diferencia de potencial, se van a generar OHs, y estos OHs tienden a anclarse en las fronteras o en los extremos del grafito, de las placas de grafito, y van a tender a expandir el grafito. Es un primer proceso de lo que se denomina un proceso de intercalación. Como los OHs tienen un radio relativamente pequeño, pueden introducirse, digamos, entre las placas de grafito, y le tienden a expandir al material, como de modo de hacer espacio, para decirlo de alguna forma, para que los iones sulfatos, sulfatos que vienen del electrolito, tienen un radio iónico mucho más grande, de alrededor de, me parece, 0,5 nanómetros, ¿sí? Se puedan introducir entre las placas de grafito. Y en general, las placas de grafito, la distancia entre los planos del grafito está alrededor de 0,3 nanómetros. Entonces, la idea es esto, que uno va introduciendo estos átomos un poco más grandes, más gordos, y uno va a comenzar a separar, ¿sí? a las placas del material. Ahí se producen otros fenómenos, se produce también, es posible por los diferentes cursos de reacción, es posible que produzca gas de oxígeno, produzca dióxido de azufre, y también monóxido de carbono. Entonces, todo esto contribuye a expandir el material y a separar, a exfoliar, lo que se dice, a exfoliar el material, y a tenerlo en esta solución con las capas separadas. Entonces, una parte del trabajo, evidentemente, es
La caracterización, aquí lo que hacemos en el laboratorio, todo esto, insisto, ha sido hecho en el laboratorio de materia condensada de la Politécnica. Lo primero, la caracterización usual, una espectroscopía ultravioleta, UV-Vis, para determinar, ya sabemos, el pico típico del grafeno está en 267 nanómetros y claro, muestra esta característica típica del grafeno, esta curva de absorción que se extiende, ¿no es cierto? El grafeno no tiene un gap. Entonces, y lo importante, ¿no? ¿Por qué se da ese pico? Son por las transiciones entre las bandas, las relaciones pi asterisco, y que de alguna forma nos mostraba una primera indicación de la calidad del material que tenemos. Hicimos otros estudios, análisis termogravimétrico. En este caso, lo que se trata de estudiar es la pérdida de masa del material con respecto a la temperatura. Entonces, la línea negra corresponde al grafito. Prácticamente en todo el rango de temperatura no existe mayor pérdida de masa. Y en cambio, en el caso de las láminas desfoliadas, si vemos en la línea roja una pérdida de material en el primer rango de temperatura, hasta los más o menos 100 grados por ahí, se debe a la pérdida de agua. ¿Sí? El material está en solución, entonces tenemos ahí hay agua. En la segunda región tenemos la presencia de grupos de oxígenos, también con la temperatura se pierden esos grupos oxígenos, y también incluso puede haber grupos de CO o también CO2. La idea de esto es que nos indica que evidentemente, debido al proceso de exfoliación, hay defectos en la red del grafeno, lo cual es totalmente esperable, ¿no? Es decir, hay grupos OH, por ejemplo, que están anclados al material, u otro tipo de grupos funcionales que por el proceso de exfoliación química van a adherirse. También hicimos espectroscopía infrarroja, ¿sí? En donde se muestran son ya los típicos, los picos estándar en una espectroscopía de esta naturaleza. Y para el caso del grafeno podríamos decir que sí, evidentemente algunos de esos picos muestran que hay defectos en el material, pero tampoco no hay una gran cantidad de defectos, ¿no? Por ejemplo, no existe ese enlace CO, más o menos a 1730 centímetros inversos, en parte mostrando que no hay tanto anclaje de grupos OH. Hicimos también espectroscopía Raman. En la Politécnica existe un espectrómetro Raman. Tomamos algunas medidas, y este es uno de los espectros típicos, o tal vez uno de los mejores que obtuvimos en esos inicios, comenzamos a trabajar en la sintetización de este material. Ahí se muestran claramente los picos D, el pico G y el pico 2D. La relación entre esos picos nos da una idea de la calidad del material que tenemos, si tiene demasiados defectos, y lo podemos comparar con lo que se reporta en la literatura. De nuestras láminas desfoliadas obtuvimos 0.6, y comparado con otros materiales como el óxido de grafeno o el óxido de grafeno reducido, en general nuestro material está ahí en ese valor. También se puede estudiar algo de los defectos de borde, también la relación entre las intensidades de los picos D y D', ¿sí? Que también, sí, como sabemos, nos va a indicar que hay efectos de borde. Hicimos un análisis, aquí el pico 2D es importante porque nos permite hallar el número de capas que tiene el material, ¿sí? Entonces, con un análisis usual estándar, necesitas tal vez un par de gaussianas para poder ajustar el pico, y siguiendo una prescripción también empírica del grupo de Coleman, simplemente una relación entre las intensidades de los diferentes picos que aparecen ahí, y del ajuste de curvas,
podemos estimar el número de capas que tiene que en general tendrían nuestras películas de grafeno. Y bueno, las capas están más o menos, determinamos entre 8 y 4 el grosor promedio de estas multicapas o de las multicapas de grafeno. También pudimos hacer microscopía de fuerza atómica con un instrumento que lo hemos utilizado muchísimo en el laboratorio. Es un instrumento que fue al inicio comprado tal vez más con intenciones de tipo más educativo. Sin embargo, lo hemos utilizado mucho en prácticas y en trabajos de investigación. Aquí podemos determinar el grosor de las películas y también la distribución lateral. También pudimos determinar un poco, nos interesaba bastante conocer cuántas, si el grosor promedio que nos podría dar la microscopía de fuerza atómica se comparaba a lo que habíamos obtenido con el Raman. Ahí justamente Cristian pasó bastante tiempo buscando muestras, simplemente midiendo las alturas entre las diferentes, entre las partículas de grafeno, del grafeno multicapas. Simplemente la idea era buscar algún flake donde tenga yo diferentes alturas, o sea, que sea un poquito grueso, de esta forma para determinar un valor promedio entre la distancia entre las capas. De acuerdo a eso, pudimos determinar que la gran mayoría del material que fabricamos por este método se encuentra entre 3 y 7 capas. Estaba similar a lo que decía Rama, ¿sí? Lo que teníamos de los datos de Rama. Hicieron también mediciones de 4 puntas, simplemente depositar una película de grafeno con tal vez con un método, un drop cast, lanzar una gota, o también lo hacíamos o lo hacemos con un aerógrafo, ¿no? Puedes tener más o menos una película uniforme. Ciertamente es difícil aquí el control del grosor, pero haciendo algunas pruebas, vimos que la calidad de la película que teníamos era tal vez comparable con lo que se podía ver o reportar en la literatura. Y justamente la idea ahí era hacer un tratamiento térmico. El tratamiento térmico a unos 200 grados por unos 30 minutos mejoraba sustancialmente la calidad de las películas que habíamos fabricado. Bien, entonces, ¿qué hacemos con estas películas, con esta tinta de grafeno que ya le hemos caracterizado? Entonces comenzamos con una aplicación así simple y sencilla, ¿no? La idea es usar también materiales baratos y accesibles. Entonces teníamos una esponja de poliuretano, simplemente impregnamos en nuestra tinta, y lo que tenemos ahora es esta esponja de poliuretano impregnada con grafeno, que ahora tiene nuevas propiedades. Una esponja de poliuretano es un material aislante, pero ahora esta esponja recubierta de grafeno o impregnada de grafeno tiene propiedades, conduce mejor a la electricidad. Pero además tiene la propiedad de ser flexible. Aquí simplemente una figura de microscopía electrónica de barrido en la parte superior sin el grafeno, y en la parte inferior el grafeno ya sobre la esponja. Entonces se ve, ¿no?, que hay toda esta serie de protuberancias y aparentemente el material se pega bastante bien al poliuretano sin hacer ningún tratamiento especial, ¿no? Simplemente uno sumergía y dejaba secar al material por un número de horas. Hicimos espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier para justamente tal vez comprender si este anclaje del grafeno a la esponja de poliuretano se podía estudiar ahí con esta técnica. Y efectivamente lo que uno ve, como el grafeno que fabricamos tiene algunos defectos, como había mencionado, algunos OHs, estos tienden a anclarse con los NH, con los aromáticos del poliuretano, y eso lo vimos en el FDR, ¿sí? Que justamente desaparecía uno de esos picos justo cuando estaba el grafeno presente.
Hicimos análisis termogravimétrico. Simplemente el grafeno, al recubrir la esponja, prácticamente lo que hace es como protegerle, ¿sí? Protegerle a la esponja. Y con estas esponjitas lo que tratamos de hacer es un sensor de presión, ¿sí? Un sensor piezo-resistivo. Entonces, utilizando también de nuevo los equipos de laboratorio, lo que teníamos a la mano, hicimos una curva de calibración, ¿sí? Básicamente con los equipos de docencia que tenemos ahí en la universidad. Y estudiamos qué pasa con estas esponjas ahora para utilizarlas como un sensor de presión. Como ahora la esponja es conductora, resulta que al variar al variar el grosor, va a cambiar la conductividad eléctrica, ¿sí? Entonces pusimos dos electrodos dos electrodos de cobre conectados a una fuente Cricle y medir la relación voltaje-corriente a diferentes grosores. Y ahí están las líneas que obtuvimos, prácticamente una ley de... cada curva es obtenida a una diferente presión, ¿sí? La presión es... determinamos la presión con la curva de calibración que hicimos y obtenimos prácticamente una ley de Ohm, ¿sí? Que es lo que se obtiene ahí. Entonces, a mayor presión tienes mayor conductividad, ¿sí? Efectivamente, tienes la esponja, al comprimirla, tienes más contactos y más caminos para la corriente. Entonces, aumenta la conductividad. Hicimos lo estándar para medir estas curvas de presión, lo que se denomina una curva de sensibilidad, ¿sí? La relación entre las resistencias, como está ahí, y obtuvimos esa curva de sensibilidad que se muestra, ¿no? Y el parámetro importante es este S, que para nuestras esponjas, a pesar de que, claro, por un poco las limitaciones del sistema experimental, no tenemos tantos puntos a lo largo de la línea azul que se ve ahí. Entonces, aproximadamente determinamos que la pendiente está en el orden de 0,6 kilopascales inversos, ¿sí? Lo cual es, en general, bastante bueno comparado con lo que se ha obtenido en otros experimentos en donde usualmente utilizan óxido de grafeno reducido para cubrir las esponjas. Entonces, tal vez es un método un poquito más sencillo. El rango en el que nuestro sensor de presión funciona, sí, tal vez es mucho más pequeño que en lo que se ha obtenido en otros estudios. Pero era para un inicio, me parecía un excelente resultado, ¿sí? Tener la posibilidad de fabricar el material, de buscar una aplicación relativamente sencilla y medir algunas de las propiedades que tienes ahí. Incluso hicimos un pequeño modelo teórico, simplemente la resistencia del material a lo largo de la esponja, ¿sí? O la conductividad, uno podría modelarla con un simple efecto túnel. Y obtuvimos una curva de este estilo, que más o menos ajusta los datos experimentales. Entonces, este fue un primer trabajo. Y de ahí, con sus subsecuentes trabajos, claro, ya mi estudiante se graduó, está, como mencionaba, terminando su maestría. Entonces ahora venía entonces tal vez otro tipo de desafíos. Uno de ellos, que parecía también muy interesante y de alguna forma puede cobrar relevancia en el futuro, en estos momentos. Esto de la deionización capacitiva. Simplemente lo que queremos es remover del agua los iones o las sales para purificar el agua. Sabemos que el agua es uno de los grandes problemas a nivel mundial y se están buscando maneras en que uno pueda filtrar agua de manera más eficiente. Las técnicas usuales son la ósmosis inversa, donde uno necesita una membrana y en general altas presiones, alta energía. En la deionización capacitiva, prácticamente es simplemente lo que tienes ahí es un capacitor, ¿sí? Una diferencia de potencial. Cuando los iones pasan a través de esta diferencia de potencial, evidentemente van a ser atrapados en cada uno de los electrodos. Es un poco
la idea general. Este es un procedimiento que tal vez no necesita en general una membrana y el uso y no requiere tanto uso de energía. Básicamente, bueno, lo que va a ocurrir aquí es simplemente, como les menciono, al pasar el flujo de agua, los diferentes iones se van a adherir a los electrodos, ¿sí? Es importante tener un electrodo que tenga una gran área superficial, porque eso va a permitir también que haya más lugares para adherirse, y también puede favorecer a cierta, no sé, cinética para mejorar el desempeño de los electrodos. El fenómeno que se ocurre aquí, o por qué funciona este tipo de procedimiento de ionización, básicamente lo que se forma es una doble capa, ¿sí? La idea general es, siempre tengo una superficie, en este caso en el electrodo, que es un material sólido, y en el líquido, evidentemente, si el electrodo está cargado, va a haber una diferencia de potencial con el líquido. Y eso básicamente es la teoría de Helmholtz, que determinaría la primera, se forma prácticamente ahí un capacitor. En este caso, lo que ocurre en general son las moléculas mismas del solvente, ¿sí? Se adhieren como son moléculas polares, son las primeras en llegar al electrodo y se forma esta capa. Pero también existe una capa adicional. Hay una serie de las mismas moléculas, en este caso los iones de sodio o los iones de cloro, van a formar una segunda capa, lo que se denomina la capa difusiva, ¿sí? Un poco depende también de condiciones termodinámicas, de la agitación térmica. Entonces, estas dos capas, lo que se denomina una capa de Stern y la capa difusiva, son las que forman lo que se denomina la doble capa del capacitor, que es el principio básico de funcionamiento de este tipo de ionización capacitiva. ¿Qué hicimos aquí? Usamos lo mismo, usamos nuestros dos formas de procesar el material. Bueno, por un lado tenemos la solución de grafeno, que la impregnamos de una esponja. De nuevo, tengo una esponja, hay gran área superficial. Entonces, tiene poros, algunos macroporos. Y la otra era, no utilizando la esponja como un andamio, sino nosotros fabricar o poder fabricar un material solamente a base de grafeno que sea también un material poroso. Para eso lo que hicimos es, mediante un proceso de congelación y liofilización, y después fabricar un electrodo, teníamos un material también altamente poroso. O sea, en el proceso de congelación se van a formar poros, se van a formar el material va a formar cadenas, y al momento de liofilizar es el agua que va a quedar entre las cadenas de grafeno, pongámosles así, o las cadenas de flakes que se forman. Simplemente el agua al liofilizarse nos va a dejar esta estructura porosa, ¿sí? Usamos los dos electrodos que fabricamos, o las dos formas de fabricar estos electrodos, y hicimos una serie de mediciones estándar electroquímicas. Tenemos, por suerte, un potenciostato en nuestro laboratorio para comparar. Entonces, en la figura de la izquierda, en rojo, está el resultado para una esponja, en este caso es una esponja de melamina, y el resultado de la derecha en negro para estas estructuras obtenidas por liofilización. Prácticamente la curva ideal sería un triángulo, y mientras más amplio el tiempo, quiere decir que el proceso de carga, o sea, simplemente es lo que está ahí mostrando el proceso de carga del condensador, ¿no? Que se forma, del capacitor que se forma, de la doble capa, y mientras más largo el tiempo, quiere decir que la capacitancia es mayor. Entonces, claramente, el fabricar este material poroso con el proceso de liofilización es mucho más conveniente. A partir de estas curvas podemos obtener la capacitancia específica, también la energía almacenada en el capacitor, es lo que se muestra en estas curvas. Entonces, claro, el material liofilizado muestra muchísima más calidad. Comparamos incluso con resultados obtenidos por otras técnicas. Insisto, se utiliza mucho el grafeno reducido.
algunas veces dopado con nitrógeno o dopado con otras, también incluso o activado, mejor dicho, por ejemplo, con KOH. Y obtuvimos resultados similares, sin necesidad de hacer mucho más de lo que habíamos producido con este procedimiento electroquímico. De igual manera, hicimos estudios de voltametría cíclica. En general, el proceso de deionización capacitiva es un proceso no faradaico, es decir, simplemente no existe una transferencia de carga entre, digamos, entre el electrolito y los electrodos. Si eso fuera realmente así, exactamente cierto, deberíamos tener, la curva ideal debería ser un rectángulo. En la práctica, siempre va a haber procesos no faradaicos, o faradaicos presentes, pero de nuevo, el comportamiento era claro. Mientras mayor es el área, tenemos mayor capacitancia, ¿sí? en nuestra estructura. Y de nuevo, el material fabricado mediante liofilización se mostró superior. De igual manera, comparando con otros autores, nuestro material se comporta dentro de los mismos parámetros. Hicimos también impedancia electroquímica. Al final esto nos muestra la calidad de nuestros electrodos, qué tan resistivos son. Tenemos ahí tres datos. En azul es simplemente las esponjas de poliuretano. En rojos son, de nuevo, también esponjas recubiertas de grafeno, pero estas de melamina. La diferencia entre una esponja de melamina y la de poliuretano, lo que sucede en las esponjas de melamina tienen un tamaño de poro más pequeño, ¿sí? Y también se las encuentra de manera comercial. Las esponjas de melamina son aquellas esponjas que se utilizan mucho para limpiar superficies, como una especie de borrador mágico que le llaman. Son esas esponjas blancas que venden en el supermercado. Y en cambio, con las esponjas de poliuretano vemos que hay una muchísima mayor resistencia. Y nuestro material liofilizado es el que tiene mejor comportamiento. Igual se hace simulaciones, circuito equivalente, algo también estándar, y obtenemos la capacitancia para estas estructuras. Todo este trabajo de ionización fue ya realizado por otro ayudantes en el laboratorio, por Ronnie de la Bastida, que es uno de los técnicos que trabajan en el laboratorio de materia condensada. También hemos hecho algunos estudios, hemos hecho en realidad bastantes cosas en el laboratorio. Por ejemplo, solo quiero así mencionar rápidamente, hemos también utilizado diferentes electrolitos, ¿sí? Bueno, a la final, para exfoliar el material de manera eficiente, es súper importante, tal vez de las características importantes es el tamaño de los iones del electrolito. En este caso, nosotros comenzamos trabajando con ácido sulfúrico, pero últimamente también hemos encontrado que el sulfato de amonio es bastante útil o produce también material con excelente calidad. En este caso aquí, simplemente haciendo una prueba con una intercalación de 30 segundos. Intercalación, me refiero a que el voltaje para el proceso de exfoliación es de alrededor 2 voltios, y la exfoliación es para un proceso de exfoliación es un voltaje de alrededor de 10 voltios. ¿Por qué un voltaje más pequeño? Un voltaje de 2 voltios facilita que los OHs, ¿sí? Los iones OHs se junten, se peguen a los bordes del material, a los bordes del grafito o de las capas de grafeno, de una manera un poco más ordenada, porque el voltaje es relativamente pequeño. Si el voltaje es alto, lo van a hacer, pero va a ser un proceso un poco más violento. Y la exfoliación ya a 10 voltios es lo que usualmente se hace para poder ya comenzar a separar el material.
más o menos los resultados muestran, tal vez uno tiene una mejor calidad, algo mejor tal vez, con el sulfato de amonio. Una razón también de usar el sulfato de amonio, que es un material fácil, más accesible que el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es una sustancia controlada y desde el punto de vista práctico es, como ustedes saben, a veces es complejo tratar con sustancias controladas. El acceso es un poco más complicado. Con sulfato de amonio es un material un poco accesible y eso facilita mucho el trabajo experimental. Tal vez una de las cuestiones más interesantes, que aquí son simplemente diferentes tiempos de intercalación, diferentes que hemos hecho con el sulfato de amonio y con el ácido sulfúrico. Tal vez una de las cuestiones más interesantes es que con el sulfato de amonio podemos tener concentraciones relativamente grandes, como se ven en el recuadro, en la figura izquierda, de más o menos con el proceso de intercalación, 30 segundos de exfoliación, obtenemos concentraciones de alrededor de 1.6 miligramos por mililitro, que es un excelente valor. Uno de los problemas tal vez de la técnica de exfoliación electroquímica es que a veces las tintas que se obtienen no poseen una alta concentración, como uno sí puede obtener, por ejemplo, con óxido de grafeno, ¿sí? Uno tiene concentraciones altas. Y eso puede ser importante sin duda en las aplicaciones. Tiene que ver con la eficiencia del proceso y justamente con la eficiencia de escalar el proceso, que sería también una de las cuestiones interesantes, ¿no? Es decir, si yo fabrico este material, lo que me interesaría es escalarlo y no producir en mililitros, sino producir en litros, ¿no? Si es que uno encuentra una aplicación interesante. Entonces, bueno, como avanzando a las conclusiones, obtuvimos una tinta de grafeno mediante exfoliación electroquímica, caracterizamos la tinta de grafeno, fabricamos diferentes electrodos para diferentes aplicaciones y usamos estas estructuras porosas para poder tener un sensor de presión, para fabricar estos electrodos de deionización capacitiva y hemos caracterizado estos electrodos. Aquí un poco tal vez una conclusión grande es y un poco de las motivaciones y a futuro es lo que nos interesa o me interesa hacer y trabajar, es justamente desarrollar estas técnicas versátiles de fabricación de materiales, no solo de grafeno, sino de otros materiales 2D que tienen también muy interesantes aplicaciones, y buscar que esas aplicaciones tengan que ver algo con el medio ambiente, con la energía, y que puedan ser como incluso tal vez, quién sabe, un emprendimiento para alguno de nuestros estudiantes o para alguna persona que pueda ver aquí una aplicación. Uno de mis tal vez objetivos fundamentales o que se ha ido formando a lo largo de estos años es tratar de fabricar justamente filtros, ¿sí? La idea de filtros y filtros de agua. Uno de los problemas tal vez súper serios que tenemos aquí en el país es el acceso al agua potable a comunidades alejadas, a comunidades de campesinos que viven en zonas alejadas. Y uno de los problemas que se ha detectado ahí es los altos niveles de flúor. Entonces, con un grupo de estudiantes de ambiental estamos ahora desarrollando filtros a base de grafeno, pero que puedan absorber flúor. Una de las ventajas del grafeno y tal vez la ventaja del método electroquímico es que uno tiene la posibilidad de modificar químicamente al material. Es decir, adherirle o anclarle estos OHs o estos que permitirían, por ejemplo, en el caso del flúor, absorber químicamente el flúor. Ahí se da un intercambio entre el flúor y los OH y el flúor se queda adherido al grafeno. Entonces, ideas de este estilo tal vez son interesantes, son útiles para hacer investigación en un país como el nuestro, donde siempre los recursos van a ser limitados y donde siempre se observa, a pesar de yo creo que la universidad al formar estudiantes hace una labor increíble, o sea, al formar profesionales en la sociedad es una labor increíble, pero evidentemente también tenemos que responder a las demandas de ofrecer soluciones a los problemas que existen. Evidentemente, mi formación es de físico, lo que hacemos es a nivel de laboratorio,
pero creemos que podemos hacerlo también a nivel industrial. Quería simplemente agradecer, aquí está el grupo que hemos formado en la Escuela Politécnica Nacional, todo el trabajo que he mencionado no hubiera sido posible sin colaborar con algunos de mis colegas, en particular con Cristian Santa Cruz, con Henry Osorio. Ya mencioné a Ronnie, que ha sido uno de los ayudantes a lo largo de prácticamente año y medio. Y hemos, de alguna forma, logrado trabajar, unir esfuerzos, porque como les mencionaba, para poder tener acceso a equipos, tener evidentemente una sola persona no lo puede hacer. Con los proyectos que hemos propuesto en estos años, hemos logrado comprar una serie de equipos. Bueno, está simplemente uno de los equipos, que algo esto ya cambió, unas fotos un tanto antiguas, pero es el espacio que tenemos en el laboratorio, que es en general un buen espacio para trabajar, y que ya, en particular para la gente de Yachay, ya lo han utilizado. Nosotros tengo realmente de alguna forma el honor y la satisfacción de saber que ya hemos organizado Henry, que participó en una conferencia, también un webinar, me parece allá en marzo, que ya suena hace 500 años, como parte del grupo. Henry hemos organizado 2 talleres en los últimos 2 años, y que han tenido mucha asistencia de estudiantes de IH, en donde, bueno, aprenden este tipo de cosas y otros proyectos que llevan adelante los profesores en el grupo. Entonces, claro, siempre están bienvenidos a colaborar con nosotros, y bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Ronaldo. Muchas gracias. Excelente presentación. We will now have the questions in the chat. Las preguntas en el chatear. Tiene una primera pregunta que no está directamente de investigación, pero sí pienso que algunos de los estudiantes tienen preguntas de académica, ¿sí? Y no sé si tú puedes ver las preguntas. No puedo ahorita. Se me perdió el chat. No me la puedes pasar porque no las veo ahorita. A ver, déjame ver dónde está el chat. Allá, aquí está. Bueno, me parece que es una pregunta sobre qué va a pasar con los estudiantes que entran recién de la universidad a la Politécnica. Sí. Bien, yo creo que entiendo que bueno, no tengo toda la información precisa en este momento, pero entiendo que ya se ha hecho bueno, para pasar a la Politécnica como tal, bueno, deben aprobar el prepolitécnico, el curso de nivelación, entonces eso, bueno, habrá seguido su curso. Pero para entrar al curso de nivelación, es decir, justamente eso lo hacen los estudiantes de colegio, debe ser a través del CENESID. De lo que entiendo, ya los cupos me parece que ya han sido asignados, de lo que yo entiendo. Pero solo hasta ahí podría mencionar nada más. Gracias. No sé si hay más preguntas, por favor. Ahí tengo 2 preguntas. ¿Se va a iniciar Sí. algún estudio de grafeno rotado?
Claro, ahí viene el asunto, ¿no? Es decir, ahí tal vez necesitas técnicas un poco más sofisticadas de fabricación, justamente como CVD, ¿no? Fabricar grafeno rotado, y solo, bueno, les comento, ¿no? El grafeno rotado que nosotros estudiamos cuando hacía estos trabajos en Oak Ridge, prácticamente lo obteníamos de manera comercial. O sea, si ustedes van a lo que supermarkets y que ya te venden justamente ya depositado el grafeno en estos grids para TM, ¿sí? En estos grids para microscopía electrónica. Ha crecido y básicamente, claro, en el proceso tienes de manera aleatoria zonas en donde las placas o las láminas están rotadas con un cierto ángulo. Entonces nosotros, cuando hacíamos los experimentos, básicamente era ir cazando de punto en punto en la red donde estaban los diferentes rotaciones y de ahí hacer las mediciones. Entiendo que también hay maneras en que uno trata de rotar el material. Y para estos últimos experimentos que llamaron mucho la atención de un par de años, de este último par de años del grupo de MIT, de Herrero, claro, el proceso de fabricación no es nada simple, porque ahí quieres tener un ángulo extremadamente pequeño entre las dos placas. Entonces, no es algo sencillo de hacer. Y necesitas tener un buen sustrato y son técnicas de alguna forma un tanto sofisticadas. Hacerlo en el laboratorio, bueno, es algo que tal vez es posible, requiere justamente, por ejemplo, Henry Osorio estaba desarrollando una técnica para aumentar para poder, con un proceso de centrifugación en cascada, justamente seleccionar el material más delgadito posible. ¿Sí? Entonces, tal vez por ahí podrías estudiar algo de las bicapas. Pero eso habría que ver. No creo que tenemos equipamiento ahora para hacer algo de eso, me parece. Tiene preguntas de Freddy Miño, no sé si puedes ver, y algunas más después, Freddy. Freddy Miño, ¿has tenido la oportunidad de presentar estas ideas del sector privado? No, no he tenido. Hay un montón de cosas que puedes hacer con el grafeno. Puedes hacer un filtro para aceite, el grafeno en Nature Nanotechnology que salió, no sé, me parece hace unos 3 años. Simplemente con estas esponjas les impregnas con esta tinta. El grafeno tiende a ser hidrofóbico, entonces repele el agua, pero puedes usar la esponja para absorber aceite. Ahí, sencillo, ahí está. Y eso puedes hacer una cuestión grande y podrías usar como un filtro de aceite para los problemas a lo menos de contaminación de aceites en agua y cosas de ese estilo. Un poco ahí, tal vez cuál es el problema que tendríamos es escalar. O sea, todas estas aplicaciones necesitamos tener la capacidad de poder producir el material en litros, ¿sí? Hay otra aplicación súper interesante, ciertamente hay una persona del sector privado se acercó al laboratorio a conversar sobre, se han hecho experimentos para utilizar el grafeno para reforzar concreto. ¿Sí? Tú puedes tener el mismo concreto de las mismas características, pero con mucho menos cemento, por ejemplo. Entonces sería un ahorro. Entonces, de nuevo, lo que se necesita ahí es tener la facilidad de poder escalar. Sí, entonces, en esa parte estamos. Porque hay algunos profesores en el grupo estamos interesados y vamos a trabajar en eso. Aquí tengo alguna otra pregunta más. ¿Se puede crear mascarillas con filtros de grafeno? Sí, esta es una buena pregunta. Justamente uno de los profesores en el grupo, Cristian de Santa Cruz, estaba proponiendo eso. Hagamos mascarillas de grafeno y había habido, y hay creo que alguna propaganda a nivel internacional sobre esto. En principio puede ser. Es posible. O sea, yo como te digo, una de las cosas que a mí me interesa mucho es esto de los filtros de agua. ¿Sí? Para filtros de aire, sí, es totalmente factible. Ahí más que nada la dificultad que le veo yo ahí es un poquito la medición. O sea, necesitamos que hacer la medición de si efectivamente el filtro atrapa al virus o atrapa a estas partículas pequeñas. Se necesita, no sé, tener un aerosol. Ahí hay una forma estándar, ¿no? De cómo tú
evalúas la calidad de una mascarilla. Ya son procedimientos estándares. De lo que entiendo, porque hicimos alguna averiguación aquí, no existe ninguna empresa que esté certificada para calificar la calidad de las mascarillas que formas. Tal vez esa sería la única dificultad que tenemos, porque tenemos experiencia para fabricar, sintetizar grafeno, para fabricar estas estructuras porosas. Sí lo podríamos hacer, creo yo. Se ha utilizado fabricar filtros de carbón activado, pregunta Margie, sí, Meiri, perdón. La pregunta es, ¿se han pensado de fabricar para fabricación de filtros, usar carbón activado proveniente de diferentes fuentes, y doparla con grafeno? Carbón activado de diferentes fuentes como el cuesco de palma o la cáscara de banano. No hemos pensado en eso. Se puede mezclar, claro, con carbón activado, que es, bueno, prácticamente el material que se usa mucho para estos filtros, ¿no? ¿Sí? Claro, la idea sería, se supondría, que con el grafeno, tal vez, con este proceso de exfoliación, etcétera, podríamos tal vez disminuir el costo. Tal vez con el carbón activado me parece que tal vez no es tan eficiente en algunas circunstancias. Pero también se podría mezclar, ¿no? O sea, el mezclar el grafeno ya se lo ha hecho en otros experimentos, justamente en nuestro mismo grupo, al mezclar el grafeno con, por ejemplo, óxido de titanio, lleva ahí adelante Cristian Santa Cruz, uno puede ver que hay mejor eficiencia, ¿no? en estos procesos de transferencia de carga, tal vez. Entonces, tal vez sí es algo que se podría intentar, ¿no? Tengo acá otra pregunta. ¿Es posible hacer estas esponjas con nanotubos de carbono multipared? ¿Han ensayado? Yo no he trabajado con nanotubos, pero sí sé que se puede hacer material de este estilo con nanotubos. Sí, sin duda, el material con nanotubos sí puedes fabricar material poroso. Carlos Velázquez pregunta, ¿has explorado en el laboratorio con el grafeno la idea de ofrecer servicios independientes o alianzas de sectores industriales para generar recursos, en particular en la situación actual del país? Bueno, como les digo, esta relación universidad-industria, sector privado, siempre va a ser algo difícil de descifrar, ¿no? Y tal vez justamente en países como los nuestros, donde lamentablemente la relación es tenue, pero no solo por culpa de la universidad. También digamos que un poquito también depende del sector industrial. Es decir, en los países avanzados, tú sabes que el sector industrial, el sector privado es el que más investiga, ¿no? Sí, los laboratorios de investigación de las grandes empresas en el mundo son, bueno, increíbles. Ya solo hace tal vez semanas ya, veíamos la pelea entre Google e IBM sobre las computadoras cuánticas. O sea, son empresas privadas las que lideran la investigación. Entonces, claro, justamente es una especie de crear confianza, porque al sector privado también le interesa que tú le des un producto, lo más probable ya, que funcione ahí. Entonces, es ese salto al que tal vez en el futuro me interesaría dar. Sí, ahí tal vez algunos de los trabajos, por ejemplo, que hemos hecho ahora, un poco quedan inconclusos, no han llegado a finalizarse, porque claro, hemos trabajado con estudiantes, bueno, excelentes estudiantes, tengo la suerte de tener excelentes estudiantes de pregrado, pero evidentemente que el estudiante de pregrado tiene un fin, ¿no? Y se acaba, ¿no? Entonces, para poder tener claro, necesitas una estructura, o sea, tener tal vez postdocs o tener ya grupos de personas que se dediquen a la aplicación, porque tal vez aquí algunos de estos fenómenos tal vez ya se comprenden más o menos bien, y lo que falta es, de lo que se hizo en el laboratorio, pasar al prototipo. Entonces, tal vez sí hay que conversar no solo con gente de la industria, sino también con ingenieros, con gente que tenga esa visión que te permita producir ese escalamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es algo que quisiera hacer, ¿no? Pero todavía realmente no lo he hecho. Carlos pregunta, ¿existe colaboraciones con otras universidades alrededor del mundo? Bueno, sí tratamos de colaborar. Como te menciono, esto ha sido este inicio. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí en el país, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer con lo que se tiene, ¿no? Porque si podía esperar el microscopio de $2 millones, nunca lo voy a...
¿Qué es lo que yo puedo hacer acá en el país con esto? Entonces, sí quisiéramos tener, bueno, por mis contactos anteriores, uno sí tiene, sí tenemos colaboraciones con otros lados, pero específicamente en estos temas es algo que quisiéramos mejorar, ¿sí? Aumentar. Hay la posibilidad de colaborar con gente de, de, de Europa o de Italia. Nosotros hemos conversado, bueno, miembros del grupo como Cristian han conversado con gente del SPOCH, ¿sí? Que hemos tenido una relación, conozco a algunas personas del SPOCH que tienen contactos con gente de Europa. Gente, sí, o sea, cosas de esas sí se puede y es necesario hacer para tener ¿no es cierto? Una especie de revisión de lo que estás tú haciendo y produciendo, ¿no? Buenas noches con todos. Muchas gracias por su charla, doctor Basile. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Es posible en Ecuador crear un doctorado industrial? No sé exactamente a qué te refieres de eso, en el sentido, no sé si es ingeniería industrial o trabajar en la industria. Eh, bueno, me imagino que sí. Sí necesitamos que haya de alguna forma más industria y tal vez, no sé, un doctorado, la idea de la industria sería que vayas a hacer investigación en la industria, ¿no? Eso tal vez sí es algo que, si hay industrias en el país aquí que lo hacen, sí, sí, en algunas áreas, pero es algo que sin duda hay que incrementar, ¿no? Carlos Navas pregunta, ¿se ha pensado realizar investigaciones relacionadas con el área referente a catálisis? Claro, sí, sí, una área que también se está, que trabajan como menciono, Cristian Santa Cruz, María José Benítez, otros miembros del grupo, están trabajando en fotocatálisis, ¿sí? Entonces, claro que sí, catálisis es una área que también nos interesa, que también es ahora bastante, digamos, de moda, ¿no? Tiene muchas aplicaciones. Ciertamente son aplicaciones que en nuestro grupo se están haciendo. Chris pregunta, con relación a las aplicaciones mecánicas, ¿han desarrollado materiales afines al tema? Aplicaciones mecánicas, bueno, no sé a cuáles te referirás particularmente. Como te digo, bueno, el sensor de presión, de alguna forma es una aplicación mecánica. Algo de hecho, de eso sí hemos hecho. En Yachay, pregunta Luis Gerardo, en Yachay ya hemos sintetizado nanotubos desde el año pasado. ¿Se podrán hacer ensayos conjuntos con las muestras de nanotubos sintetizados en Yachay? Bueno, claro, o sea, como les digo, nosotros gente de estudiantes de Yachay van a nuestro laboratorio con frecuencia. O sea, con frecuencia mencionaba que eh, hemos organizado dos talleres el año pasado y con excelente asistencia de estudiantes y en particular de Yachay. En eso estamos completamente abiertos a cualquier colaboración, ¿no? Andy Rubio, un ex estudiante, pregunta, ¿cuál es la situación actual del laboratorio de la U en esta dura época? Bueno, también es una buena pregunta. Justamente conversaba con Frank antes de inicio de la charla y me comenta que ya en algunos casos se está abriendo permitiendo la participación de profesores, ir a los laboratorios, etc. Actualmente en la Poli no sabemos cuál será la disposición, habrá que esperar un poco. La Politécnica es una universidad grande, con 6,000 estudiantes. Por suerte, nuestro laboratorio y algunos otros laboratorios son espacios grandes donde podría mantenerse la distancia social, pero es algo que hay que esperar. Jody Ceballos, ¿en qué ramas de la física, la EPN y HITEC tienen colaboraciones con universidades extranjeras? Bueno, no conozco todas las colaboraciones que existan, pero hay una buena relación a lo menos del Departamento de Física con Yachay. Tenemos una buena relación, hemos colaborado. En personal, conozco a varios de los profesores en Yachay y sé que otros profesores también del Departamento de Física tienen colaboraciones. Aquí hay una pregunta grande de Meiri.
Ya, justamente va la pregunta de si es difícil hacer ciencia en Ecuador. No respondo de alguna forma, creo que obviamente sí es posible hacer ciencias, comenzando por simplemente indicando eso. Obviamente es posible hacer ciencia en Ecuador, en los últimos años lo han demostrado, con los cambios que han existido, con la mejora de la inversión, con los cambios estructurales de las universidades. Bueno, solo hay que ver el nivel de publicaciones, ¿no? Cómo ha aumentado en todas las universidades. En todas las universidades, ustedes pueden ver que desde el año 2010, 11, 12, comienza a despegar el número de publicaciones. O sea, eso quiere decir que ha habido un interés. Meiji pregunta además, pienso que la inversión no es el único inconveniente, las compras públicas influyen mucho, puesto que en varias instituciones se tiene asistentes de compras y no un departamento fuerte en la realidad de compras. También la falta de contratos, o de compartir información entre las universidades, y más aún de los investigadores que trabajan. Eh, Muchas veces he escuchado que el Ecuador tiene muchos ingenieros y por eso no se investiga. Bueno, bueno, a ver, en general, con la cuestión de compras, tengo alguna experiencia o bastante experiencia, al menos en el año anterior, donde hicimos muchas compras para el laboratorio. Había un presupuesto ahí que estaba represado, pero se logró hacer. Sí, depende fundamentalmente de la gente que tengas en la parte administrativa para procesar eso. Yo nunca me olvidaré cuando estaba en Estados Unidos durante mi doctorado y se estaba inaugurando en ese tiempo trabajaba en un sincrotrón y se estaba inaugurando una nueva línea del sincrotrón bueno, el director, a quien le dio más, a quien premió más fue a la secretaria, porque decía que ella se apersonó para poder hacer la compra. Había que comprar un monocromador de diamante, o sea, todo un dispositivo, un elemento bastante sofisticado para un sincrotrón, para la línea del sincrotrón, mejor dicho. Y la secretaria es la que se había puesto con más ganas y con más intención de entender y hacer las cosas bien. Eso es así. O sea, se necesita tener gente administrativa que sea eficiente y que haga las cosas. Acá en el país tenemos montones de problemas por el sistema de compras inversas. Lamentablemente eso da lugar a que los precios se inflen, es la realidad, porque o sea, al hablar de comprar incluso tal vez un elemento relativamente simple como, yo que sé, una balanza o bueno, un bibis o algo así, son elementos específicos, no es lo mismo que comprar papel higiénico que uno compra por montones, donde tal vez ahí sí puedes tener un proceso de subasta inversa. Acá tenemos equipos sofisticados, únicos, entonces para mí lo ideal sería una compra directa entre la universidad y las instituciones extranjeras. ¿Sí? Es decir, como creo que lo ha hecho mucho Yachay. Entonces, es la única forma de ahorrar, ¿no? Pero para eso necesitas también, bueno, gente que desde que hable inglés, de que conozca bien. Y también, claro, lamentablemente las regulaciones acá en el país son un poco complicadas, pero se lo ha hecho. En la Politécnica sí se han hecho compras directas y creo que sería la única forma de abaratar los costos y realmente, bueno, ganar más por el dinero que tienes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Leonardo. Tenía muchas preguntas y, bueno, es un poco tarde ahora, pero sí, todos tienen su correo y si hay más preguntas. Cuando Víctor Guerrero ha hecho su webinar, había la idea de un PhD junto con Yachay y EPN en materiales. Y eso será muy interesante. Ah, ah, Totalmente, totalmente, Frank. Yo ahora, pensaría que ustedes tienen también, bueno, un buen equipamiento, tienen también gente muy capaz, y entonces, bueno, sería una cuestión sí, de es conversación. un proyecto que debemos hablar un poco más con la EPN, con las autoridades y con Víctor y usted para ver cómo podemos avanzar a eso. Eso será, pienso que será muy interesante con el centro del país y el norte del país para ofrecer un buen programa. Pero bueno, muchas gracias, Leonardo, y espero bueno, cuídate en la casa y espero que el semestre empiece bien y, y nos vemos pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Frank. Saludos a todos. Todos también estén bien y seguros. Gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.